El siguiente video es presentado por el alumno Federico de Jesús Hernández Cruz. Disfruten del video. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video, donde hablaremos sobre el material didáctico de la materia de administración de base de datos sobre el tema 1. Sin más que decir, empecemos por el primer punto, el cual es la introducción a las bases de datos, donde se nos explica los principales conceptos como lo que es el dato, la información que son datos ordenados, y por último sobre una base de datos, que son datos ordenados pero se diferencian de la información al estar almacenados. Una vez entendido esto, pasamos a ver lo que es un gestor de datos. Base de datos, el cual es un software que permite administrar y crear bases de datos, además de ser el puente entre usuario y la base de datos para su interacción. Ahora pasaremos a dar una pequeña conclusión en la cual me ayudará mi compañero Bitle. Pasando a la conclusión, la introducción a bases de datos es fundamental para comprender los principios básicos y la importancia de organizar y gestionar la información de manera eficiente. Las bases de datos son herramientas poderosas que permiten almacenar, recuperar y gestionar datos de manera estructurada, facilitando así la toma de decisiones, la eficiencia operativa y el desarrollo de aplicaciones informáticas. Una vez explicado el primer punto, pasaremos al segundo, el cual es administrador de base de datos, o también conocido como DBA por sus siglas en inglés, Database Administrator, el cual es un profesional especializado encargado de diseñar, implementar, mantener y asegurar la eficiencia y seguridad de las bases de datos en un entorno empresarial. Su función abarca desde la planificación y optimización hasta la gestión de la seguridad de los datos, garantizando el rendimiento y la disponibilidad de la información crítica para la organización. En pocas palabras, él es encargado que todo el entorno se mantenga funcional. En el apartado técnico ahora pasaré a explicar algunas de sus funciones, las cuales son: 1. Diseño de bases de datos. El DBA participa en la planificación y diseño de la arquitectura de la base de datos. Esto incluye la definición de tablas, campos, relaciones y otros elementos para garantizar una estructura eficiente y coherente. 2. Implementación y mantenimiento. El DBA se encarga de implementar la base de datos de acuerdo con el diseño establecido. Además, realiza tareas de mantenimiento regular como la optimización del rendimiento, la aplicación de parches y actualización y la gestión del espacio de almacenamiento. 3. Seguridad de la base de datos. Asegurar la integridad y confidencialidad de los datos es una responsabilidad clave. El DBA establece políticas de seguridad, asigna permisos y realiza auditorías para proteger la información sensible y prevenir accesos no autorizados. 4. Respaldo y recuperación. El DBA desarrolla y ejecuta planes de respaldo para asegurar la continuidad del negocio en caso de fallas. Además, implementa estrategias de recuperación para restaurar la base de datos a un estado funcional después de eventos inesperados como caídas del sistema o pérdida de datos. Una vez explicado todo esto, pasaremos a la conclusión. En conclusión, el rol de un administrador de bases de datos DBA es esencial para garantizar la integridad, disponibilidad y rendimiento de las bases de datos en un entorno empresarial. El DBA desempeña un papel clave en la planificación, diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de bases de datos. Además, se encarga de gestionar la seguridad de los datos, realizar copias de seguridad y restauración, optimizar consultas y supervisar el rendimiento del sistema. Ahora pasaremos el tercer punto, análisis de los manejadores de bases de datos, pero ese apartado lo explicará el gato. Sin más que decir, le cedo la palabra al gato. Muchas gracias, Bitle. Ahora pasaré a explicar el tercer punto, análisis de los manejadores de bases de datos. Lo primero a tomar en cuenta es que es un análisis de los manejadores de bases de datos. El análisis de los manejadores de bases de datos, DBMS, por sus siglas en inglés, implica evaluar diversos aspectos para determinar su idoneidad en función de los requisitos y objetivos específicos de una aplicación o sistema. Algunos ejemplos de DBMS son: DBMS relacionales, DBMS de código abierto y sistemas de gestión de bases de datos NOSQL. Ahora pasaré a dar algunos ejemplos de programas de DBMS. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales, RDBMS. MISC. Un RDBMS de código abierto muy popular. Es conocido por su velocidad y confiabilidad. Se utiliza comúnmente en aplicaciones web. PostgreSQL. Otro RDBMS de código abierto con un fuerte enfoque en la extensibilidad y conformidad con los estándares SQL. Microsoft SQL Server. Desarrollado por Microsoft, es un RDBMS que se integra estrechamente con otras tecnologías de Microsoft, como NetWindows Server, Oracle Database,
Ofrece un RDBMS robusto con características avanzadas y se utiliza comúnmente en entornos empresariales. Esclite. Un RDBMS sin servidor que se almacena en un solo archivo, adecuado para aplicaciones embebidas y dispositivos móviles. Sistemas de gestión de bases de datos de código abierto. Firebird. Un sistema de base de datos relacional de código abierto que es compatible con SQL estándar. MariaDB. Un fork de Miscl que se ha vuelto popular como una alternativa de código abierto. Esclite. Aunque mencionado anteriormente, es importante destacar que Esclite es una excelente elección para proyectos embebidos o pequeñas aplicaciones de escritorio debido a su naturaleza sin servidor y sin configuración. Y por último, sistemas de gestión de bases de datos NoSQL. MongoDB. Un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos que maneja datos semiestructurados y es muy utilizado en el desarrollo de aplicaciones web modernas. Cassandra. Diseñado para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos en clústeres de servidores. Es especialmente adecuado para sistemas que requieren alta disponibilidad. CouchDB. Un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos que utiliza un enfoque distribuido y descentralizado. Redis. Un sistema de almacenamiento de datos en memoria que puede funcionar como una base de datos, una caché y un broker de mensajes. Amazon DynamoDB. Un servicio de base de datos NoSQL totalmente administrado y escalable ofrecido por Amazon Web Services, AWS. Estos son solo algunos ejemplos y la elección de un DBMS dependerá de los requisitos específicos de tu proyecto, la complejidad de los datos, el rendimiento necesario y otros factores. Cada DBMS tiene sus propias fortalezas y debilidades, por lo que es importante seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora pasaré a dar una pequeña conclusión. En conclusión, un sistema de gestión de bases de datos, DBMS, es una parte fundamental de la infraestructura informática que permite a las organizaciones almacenar, gestionar y acceder eficientemente a grandes cantidades de datos. Hola, soy Mach y ahora abarcaremos el quinto y último punto, el cual es nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de bases de datos. ¿Pero qué causa las nuevas tecnologías? Bueno, eso se debe a que en los últimos años, han surgido nuevas tecnologías y enfoques en el campo de los sistemas de bases de datos, impulsados por la creciente demanda de soluciones más rápidas, escalables y flexibles. Las nuevas tecnologías en el ámbito de las bases de datos suelen estar orientadas a mejorar el rendimiento, la escalabilidad, la flexibilidad y la eficiencia en el manejo de datos. Algunas tecnologías de las nuevas tecnologías emergentes en la base de datos son: bases de datos NoSQL, MongoDB, Cassandra, Couchbase. Las bases de datos NoSQL se utilizan para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Proporcionan flexibilidad en el esquema y son adecuadas para escenarios como aplicaciones web y móviles, análisis de Big Data y sistemas distribuidos. Bases de datos NoSQL, Google Spanner, CockroachDB. Estas bases de datos buscan combinar las ventajas de las bases de datos relacionales con la escalabilidad horizontal. Ofrecen consistencia global y alto rendimiento en entornos distribuidos. Bases de datos en memoria. Redis, Memcached. Almacenar datos en memoria principal permite un acceso ultra rápido, lo que es crucial para aplicaciones que requieren baja latencia. Son comúnmente utilizadas para almacenar cachés y sesiones de usuario. Bases de datos de grafos. Neo4j, Amazon Neptune. Estas bases de datos están diseñadas para modelar y consultar datos en forma de grafos. Son ideales para escenarios donde las relaciones entre datos son fundamentales, como redes sociales y análisis de redes. Bases de datos multimodelo. Arangodd, OrientDB. Permiten almacenar y consultar datos utilizando varios modelos de datos, documento, clave valor, grafo, en la misma base de datos, brindando flexibilidad según los requisitos de la aplicación. Bases de datos temporales y de series temporales. InfluxDB, Timescaledb. Están diseñadas específicamente para gestionar datos temporales y de series temporales, siendo cruciales en aplicaciones IoT, monitoreo y análisis de datos en el tiempo. Bases de datos descentralizadas y blockchain. Ethereum, IPFS, Interplanetary File System. Blockchain y bases de datos descentralizadas se utilizan para garantizar la integridad y la inmutabilidad de los datos. Son fundamentales en aplicaciones donde la transparencia y la seguridad son críticas. Bases de datos cuánticas. IBM Quantum Database. Aunque en una etapa experimental, la computación cuántica podría transformar la forma en que almacenamos y procesamos datos, ofreciendo ventajas significativas en términos de velocidad y seguridad. Servicios de bases de datos en la nube. Amazon DynamoDB, Google Cloud Firestore, Microsoft Azure Cosmos DB.
Los servicios de bases de datos en la nube ofrecen una solución gestionada y escalable, eliminando la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente. En resumen, estamos en el epicentro de una revolución de las bases de datos. Estas nuevas tecnologías no son simplemente herramientas. Son catalizadores de cambio que impulsan la innovación, la eficiencia y la agilidad en la forma en que interactuamos con nuestros datos. Una vez explicado todo, llegamos a la conclusión de que las nuevas tecnologías en el ámbito de las bases de datos están transformando radicalmente la manera en que organizamos, accedemos y gestionamos la información. Desde la flexibilidad de las bases de datos NoSQL hasta la escalabilidad de las soluciones NeuSQL, el rendimiento mejorado de las bases de datos en memoria y la claridad proporcionada por las bases de datos de grafos, estamos presenciando una revolución que aborda desafíos diversos en el mundo digital. La versatilidad de las bases de datos multimodelo y la especialización en el manejo de datos temporales y de series temporales son testimonio de la adaptabilidad de estas tecnologías a una amplia gama de aplicaciones, desde redes sociales hasta el Internet de las cosas. Las bases de datos descentralizadas y la tecnología blockchain están redefiniendo la confianza y la seguridad en la gestión de datos, mientras que la incipiente era cuántica promete cambios fundamentales en la forma en que procesamos la información. Finalmente, la comodidad de los servicios de bases de datos en la nube está democratizando el acceso a estas tecnologías, permitiendo que proyectos de cualquier tamaño se beneficien de la innovación constante sin la carga de gestionar la infraestructura. Estas nuevas tecnologías no solo mejoran la eficiencia y la velocidad de nuestras bases de datos, sino que también abren nuevas posibilidades y cambian la forma en que concebimos y aprovechamos nuestros datos. A medida que continuamos explorando estos avances, estamos dando forma a un futuro donde la gestión de datos es más ágil, inteligente y adaptativa que nunca. Bueno, eso es todo de nuestra parte, sin más que decir. Espero que les haya gustado el video. Me despido, chao, miau. Muchas gracias por su atención, esperemos les haya agradado nuestro video. El material utilizado en la creación de nuestro video fue el programa de edición Microsoft Clipchamp con el apoyo del programa de Locuendo. Todos los créditos correspondientes a las imágenes usadas en el video. Sin más que decir, nos despedimos.